Estamos de vuelta de nuestra pausa comercial. Hoy le damos la bienvenida a Edgardo Grob. Él es médico broncopulmonar, además es director del campo clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile y director de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Acaba de estar a principios de este mes en el Congreso Mundial de Enfermedades Respiratorias en Londres y hoy nos viene a contar distintos puntos que se tocaron en el Congreso y que son de gran relevancia para nuestro país. ¿Cómo está, don Edgardo? Muchas gracias, Nicole, por la invitación y el canal. La verdad que yo creo que es importante informar respecto a la patología respiratoria. En líneas generales, digamos, se puede decir que la patología respiratoria hoy en día ocupa alrededor de un tercio de las consultas en términos generales. Estamos hablando de, yo soy más de adultos, pero tanto en adultos como en pediátricos, y sobre todo en países como el nuestro, en que la gran variabilidad medioambiental que tenemos y climática hace que tengamos escenarios muy diversos, digamos, que son los que permiten que se desarrollen prácticamente todas las patologías, ¿no? Y con respuesta en relación, digamos, a la pregunta de este congreso que tuve la suerte de asistir y de presentar un resumen de un trabajo que está en etapa de elaboración, que tiene que ver con la sala ERA, que es un proyecto extremadamente adecuado y que lleva 10 años. ¿En qué consiste, perdón, esta sala ERA? Mira, la sala ERA nació como una necesidad de tratar de abarcar el mayor número posible de población, sobre todo de tipo ambulatoria, ¿no? No tanto el paciente que recurre al hospital, porque se supone que el hospital brinda más bien atención de especialidad, ¿ya? Pero las enfermedades tienen distintas etapas, ¿ya? El asma, el EPOC, ¿no es cierto?, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis, hipertensión, diabetes, todos tienen distintas etapas, ¿ya? Y esto también tiene que ver con el auge, con el GES, digamos que hay ciertas partes que se tratan en la parte ambulatoria y otras hospitalarias. En la medicina de la atención primaria, ¿ya? Con la cual yo realmente me saco el sombrero, porque la cantidad de pacientes que ven y la presión asistencial que tienen es mucha, y yo creo que acá nosotros nos hace un muy buen trabajo, ¿eh? Específicamente acá nosotros tenemos 6 salas ERA que están funcionando. ¿Qué significa ERA? Es una sala de enfermedades respiratorias del adulto, y hay otras que son las enfermedades respiratorias infantiles. Perfecto. Entonces un adulto va al claro, hospital. los adultos tienen un acceso directo, digamos, en el cual ellos tienen una asistencia médica que está regida por alianzas que se han hecho entre el Ministerio de Salud y las sociedades científicas, ¿no es cierto?, en este caso la Sociedad Respiratorio o algunas otras sociedades, ¿no es cierto?, la SOCHINEP, por ejemplo, que tiene que ver con la parte pediátrica, y que establece mecanismos o pautas por los cuales se establece un diagnóstico adecuado y se le brindan tratamientos, ¿no es cierto?, que tengan un estándar o un patrón exactamente igual como que si lo estuviera haciendo un especialista, ¿no? Perfecto. Entonces de esa forma se determina, ¿no es cierto?, y se ve la evolución del paciente, si se sigue tratando ahí, ¿no es cierto?, porque son enfermeros, ¿ya?, o enfermeras, kinesiólogos o kinesiólogas, ¿ya?, y posteriormente, si es que no se deriva. Médico, ¿no es cierto?, de atención general, ¿ya?, y muchas veces los pacientes se ven ahí, se evalúan, se tratan y se dan de alta. Otras veces se complican y pasan al médico especialista del hospital. Pero ha sido tan fuerte el impacto y fue lo que más le llamó la atención a los europeos, que las caídas, ¿ya?, y yo creo que, no sé si la pantalla lo permite mostrar, pero las caídas en las 3 patologías en las cuales se apuntó la creación de la ERA, que son el asma, el EPOC y la neumonía, son bastante importantes en términos de la disminución que han tenido desde la implementación. De morbilidad y de mortalidad, o sea, hacer caer, digamos, aquí se puede ver en una gráfica, digamos, por ejemplo, se refiere a la cantidad, como va cayendo, no sé si estoy bien o no, pero van cayendo el número de consultas, y tanto en consulta como en consumo de medicamentos, hospitalización, días cama, etcétera. Sobre ese tema del consumo de medicamentos, ¿Ya? Actualmente una persona que tiene, comienza con algún problema respiratorio, va a un médico,
Lo ideal sería que fuera un médico especialista. ¿Cómo podemos prevenir que una persona, por ejemplo, esté constantemente con una bronquitis obstructiva y la trata y continúa? Yo creo que lo más importante es saber por qué. O sea, ¿qué es lo que estamos enfrentando? ¿Ya? Porque la verdad que hoy día, desde la publicidad, ¿no es cierto?, mediática de distinto tipo, hasta, digamos, la propia información que los usuarios tienen a través de Internet, que es una cosa que los lleva, digamos, a solicitar incluso ciertos fármacos porque los vieron en Internet. Yo creo que lo más importante es saber qué es lo que tiene el paciente, ¿ya? Porque uno puede tener una obstrucción bronquial, pero esta obstrucción puede estar dada, ¿no es cierto?, por un asma, ¿ya? Puede estar dado, ¿no es cierto?, por una condición viral de carácter momentáneo, por ejemplo, en el caso de los niños, virus sincicial, ¿no es cierto?, o puede estar, ¿no es cierto?, por una condición medioambiental, ¿no es cierto?, desfavorable, que hace que el pulmón del paciente, ¿no es cierto?, reaccione de forma obstructiva, ¿no es cierto?, presentando la sintomatología típica de la sibilancia, de la tos y de la expectoración. Entonces, yo creo que más que el tratamiento, lo que interesa es un buen diagnóstico. Don Edgardo, tengo entendido que este último tiempo también han subido la enfermedad asociada al consumo de tabaco. Es correcto. ¿Esto a qué se debe? ¿Cuánto el porcentaje? A ver, lo que pasa es que el tabaco es una epidemia mundial, ¿ya? Porque la verdad que el tabaco tiene una relación directa, no solamente con el cáncer, la gente siempre lo asocia con cáncer, ¿ya? Pero la verdad que tiene una patología que es mucho más frecuente, ¿no es cierto?, que es la enfermedad pulmonar obstructiva o EPOC, ¿no es cierto?, que de hecho es una patología auge, ¿ya? Que condiciona, digamos, una disminución de la capacidad respiratoria progresiva y una limitación del individuo en épocas muy tempranas de la vida, ¿ya? Y es la única enfermedad que ha aumentado casi en un 165% en los últimos 10 años. Hemos mejorado los accidentes vasculares, los infartos, y resulta que todo el mundo se olvidó del problema del cigarrillo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Chile ostenta un triste récord, ¿ya? Tenemos la población joven más fumadora, ¿no es cierto?, casi del mundo. Sí, en el fondo lo paradójico de esto es que los cigarros siguen aumentando en términos de precio y ha habido también una publicidad en las cajetillas que viene hace tiempo. Y aún así pareciera que esas acciones no... No, lo que pasa es que en el fondo si uno lo lleva a lo más puro, ¿ya? El tabaco es una droga, ¿ya? Y como una droga produce adicción. Y las adicciones en la gente joven, ¿ya?, que es la población que más nos preocupa porque no tiene conciencia, digamos, del problema, va a ir generando que a medida que uno fume más, ¿ya?, va creando en ciertas áreas del cerebro receptores, ¿no es cierto?, a la nicotina, que son verdaderos puertos, así como puertos USB de los computadores, ¿ya? Entonces yo aumento la cantidad de cigarrillos. Como que después requiero esa cantidad. Exactamente, ¿ya? Entonces cada vez voy creando más puertos, entonces cada vez voy fumando más. Y se ve, por ejemplo, que hay un estudio de hace poco, digamos, que habla que los niños de octavo básico ya en Chile el 45% fuma, y de 15 años el 50%, y 16 el 65%. O sea, dado esa estadística, debería seguir aumentando estas últimas cifras. Claro, lo que pasa O sea, es que no después viene la etapa en que, gracias a Dios, que hay una toma de conciencia del problema, y lo otro, lo más importante, que nuestra sociedad, la sociedad respiratoria, en conjunto con el Ministerio y con varias ONG, ¿no es cierto? Por ejemplo, la doctora Corbalán, con la cual nos toca trabajar mucho, han creado programas que están trabajando a nivel no solamente nacional, sino que internacional, con otras ONG, digamos, para tratar de hacer ver a la población el impacto que tiene esto, ¿ya? Más aún, hay un dato súper interesante, por ejemplo, gente que no fuma, ¿ya?, y que trabaja en lugares donde la gente fuma, ¿ya? Hay estudios, sobre todo en los países nórdicos, ¿ya?, donde fueron los iniciadores de las campañas antitabaco, que por ejemplo los mozos de los restaurantes o de los pubs donde fumaban, ¿ya?, y que no eran fumadores, ¿ya?, hacían más enfermedades respiratorias, ¿ya?, y se determinó que, por ejemplo, por cada 4 cigarrillos que fumaba una persona cualquiera, el pobre se estaba fumando un cigarrillo, sin ser fumador. Y estaban 8 horas sometidos a eso.
Entonces al final casi se fumaban un paquete de cigarrillos. Sí, sin ni siquiera haber fumado. Sin siquiera haber fumado y tenían EPOC, ¿no es cierto? Hacían cáncer, ¿no es cierto?, de garganta, cáncer de la laringe, cáncer pulmonar, igual que como que hubiera sido una población. Entonces es un gran tema y yo creo que es un tema que gracias a Dios que a nivel mundial, ¿ya? Esto no solamente en Chile, o sea, yo creo que en todo el mundo la limitación de los espacios de los fumadores es como lo más potente, ¿ya? Porque la verdad que la publicidad, yo creo que si uno tiene, dependiendo de la edad y de conocimiento del problema, uno va a actuar, ¿ya? Claro. Yo creo que hay que hacerlo igual, ¿ya? Yo creo que en el fondo hay que hacerlo igual. Pero lo otro que hay que hacer hincapié en que el cigarrillo es una droga que actúa en todo el cuerpo, no solamente en el pulmón. Aumentan los accidentes vasculares encefálicos, aumentan los infartos, ¿ya? Aumentan, ¿no es cierto?, las patologías vasculares periféricas. La gente tiene menos circulación en de las extremidades, ¿ya? Y eso le puede provocar hasta que le corten un pie, por el hecho de ser fumador. Entonces, es un gran tema, ¿ya? Daría para mucho, ¿ya? Sí. La verdad, pero en líneas generales, digamos, nuestro gran desafío es que, claro, colaborar con todo el mundo, o sea, con los docentes, con los profesores, con los padres, que el cigarrillo a los menores le hace mal, porque se hace adicto muy rápido. Don Edgardo, ya estamos por terminar la entrevista, pero ya empezamos la primavera y está el tema de la alergia. La gente en su casa se pregunta, yo creo, ¿cómo identificar de repente, no saber si es un resfrío, si es una alergia? Claro. Perdón, ¿qué se recomienda? Es una pregunta bastante acorde, digamos, a los tiempos. Yo creo que hay que, y vuelvo a lo que dije al principio, tener un buen diagnóstico, ¿ya? Los resfríos, en realidad, los virus del resfrío son más de 90, ¿ya? Pero el resfrío es una patología que tiene que ver con una infección, por lo tanto hay un leve aumento de la temperatura, ¿no es cierto? Hay síntomas de coriza, congestión nasal, ¿no es cierto?, de estornudo, ¿no es cierto?, malestar general, ¿no es cierto? En cambio, la alergia quizás podría clínicamente tener un poquitito más de diferencia, ser como más localizada, ¿ya? Más como ser puntualmente un poco de picor, ¿no es cierto?, se dice nasal, ¿no es cierto?, o como de rinitis. Exactamente, ya un poco sé que son en relación a ciertas cosas, ¿ya? Entonces uno tiene que buscar hacer un buen diagnóstico en el sentido de hacer una buena historia, de ver cómo se le produce, ¿ya? Es muy frecuente, por ejemplo, conversaba un poco fuera de cámara, que gente que cambia de ambiente, ¿ya?, o cambia de lugar físico de residencia, empieza a presentar síntomas, ¿ya? Entonces, ahí que quede bien claro, no hay edad para ser alérgico, porque uno no sabe cuál es el patrón genético que tiene o fenotípico que tiene. Hoy en día se está trabajando mucho en ese aspecto, ¿ya?, para saber, ¿no es cierto?, cuál es el historial que tenemos hacia atrás, ¿ya? Porque resulta que a lo mejor teníamos un abuelo que era asmático o que era alérgico, no teníamos claro idea, ¿ya? Nunca nos dimos cuenta o éramos muy pequeños para darnos cuenta. Y esa cosa, en la medida que estemos en ciertos climas, ¿no es cierto?, no va a aparecer, pero nos cambiamos de clima y aparece. Puede aparecer. Y por ejemplo, a mí me pasa mucho con estudiantes de acá, secundario, que se van a estudiar a Santiago, acá son terriblemente alérgicos y asmáticos, llegan a Santiago y uno piensa que empeoran, claro, por la contaminación, que pasa todo lo contrario, se mejoran, a pesar del plátano oriental y de todo. ¿Por qué? Porque la condición medioambiental es distinta. Hay otra temperatura, hay otra condición de humedad, ¿no es cierto? O sea, salvo que realmente esa persona tenga, por ejemplo, una alergia al plátano oriental comprobada, claro, y efectiva. Entonces, vuelvo a insistir en lo que decía al principio. Todas las patologías respiratorias, como cualquier patología médica, no tiene que ver tanto con el fármaco que estemos usando, tiene que ver con un buen diagnóstico, ¿ya? Identificar de una buena relación entre el médico y el paciente. Yo creo que lo peor que puede haber son las consultas express, ¿ya? O sea, doctor, me duele, deme algo de esto que estoy apurado. Claro. O sea, creo que eso es casi como una consulta o de repente al revés, uno va y el doctor ya ¿qué tenéis listo? Exactamente, yo creo que va por los dos lados, va por la toma de conciencia del paciente con respecto a una enfermedad que le altera la calidad de vida, porque al final, Nicole, todas las enfermedades, ¿qué es lo que son? En el fondo son eventos, ¿ya?, que nos suceden, que nos alteran nuestra calidad de vida. Pues si yo tengo una migraña, me altera la calidad de vida. Sí, totalmente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Sí, una alergia también. O tengo un lumbago, me altera mi calidad de vida. Entonces, el tema está en que nuestra obligación como médico es que la calidad de vida del paciente ojalá se mantenga intacta durante el transcurso del tiempo, independiente que sea
patología respiratoria, cardíaca o lo que sea. Pero la patología que sea, ojalá tener un diagnóstico bueno, ¿ya? Y en base a eso actuar, ¿ya? Porque si no, yo creo que estaría perdida. Sí, y y el pobre continuar paciente todos va a los andar años con gastando un loratadina. exceso de medicamento y cambiando de médico y cambiando de médico y cambiando de médico. Sí. No, o sea, yo creo que eso es un desgaste, digamos, que en este siglo ya no debe suceder. Bueno, ya nos quedamos cortos de tiempo, podríamos seguir hablando. Muchas gracias, don Edgardo. Tengo entendido que mañana tienen una presentación en INACAP, van a estar presentando Mañana algo. espero alcanzar a llegar, porque estamos con otro tema universitario que son las famosas acreditaciones que me toca, pero creo que estoy justo en el tiempo y la verdad que junto con la Seremi y con las autoridades locales de salud, con Teresa Calcino y varios nombres más, hemos estado trabajando, digamos, en sensibilizar a la población, y hay una jornada en INACAP que tenía preparada la presentación, pero justo me coincide con esto, voy a tratar de llegar y si no, ahí vemos cómo nos vamos a arreglar. Pero la idea es colaborar más allá de una simple consulta, sino que informar correctamente a las personas, que es lo que ustedes están haciendo acá también. Informar y educar, y bueno, ante esa es la mejor. cualquier eventualidad que altere la calidad de vida, es importante un diagnóstico y a partir de eso actuar. Exactamente. ¿Cierto? Okay. Bueno, agradeciendo su participación, y nosotros ahora nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con Noticias.